en el año 2015, estaba en la clínica y bueno, tuve un problema con un paciente que tuvo una hipoglucemia, una caída de glucosa. Y bueno, empecé a darle vueltas al tema y hablé con un ingeniero del Tecnológico de Zúrich, que es Denis Majoe, que con el que había hecho algún proyecto. Este era un crack, era un genio loco de estos tipo, no sé, el Elon Musk o algo así, pero mal vestido, ¿no? Pero era una cabeza increíble. Y nada, pues Salva, me encanta el proyecto y tal, y empezamos a darle vueltas, a ver cómo podíamos medirlo, porque sabes que la mayoría de gente se mide pinchándose, aunque ya están los parches estos que se colocan, pero a los diabéticos no les gusta mucho. Y bueno, empezamos a desarrollar una tecnología que se llama bioimpedancia, que lo que hace es mediante una pequeña corriente, transmite de una parte a otra y con esa medición que hacíamos de las frecuencias, empezamos a aplicarle inteligencia artificial, ¿vale? Hicimos un primer prototipo, en que el proyecto inicial iba dentro de la boca, era el microchip, que lo desarrollamos y todo, que incluso el microchip podía medir la temperatura y medir varias cosas simplemente acercando el móvil, ¿no? Mediante NFC, lo utilizas para pagar. Y estuvimos en BBVA Momentum, nos seleccionaron y hemos estado en distintas incubadoras y finalmente nos dieron un Neotec, pues, casi 400.000 euros por parte del CDTI. Y entonces empecé en otra etapa de mi vida en la cual nunca había trabajado. Soy Chema Oliva y somos Outliers, un podcast donde descubrimos cómo se transforma la buena ciencia en innovación. ¿Comenzamos? Bueno, pues a ver, presentarse a veces uno es complicado, ¿no? Sobre todo si llevas mucho tiempo pues intentando hacer cosas, ¿no? Sobre todo para ayudar a los demás. Bueno, yo soy licenciado en medicina y en odontología y empecé mi tesis doctoral en la Universidad Politécnica, donde conocí a Mariano Alcañiz y bueno, y desde entonces, hace ya unos cuantos años, muchos, siempre me ha gustado la tecnología. Empecé con la tesis, hice los cursos de doctorado, que no terminé al final presentando la tesis porque ya lanzamos un proyecto, ¿no? Entonces mi trayectoria siempre ha estado vinculada a la tecnología aplicada a la salud en distintos aspectos. Siempre hemos desarrollado tanto software como hardware que lo que pretendemos es mejorar la utilidad diagnóstica o incluso los procesos. Empezamos desarrollando en aquella época lo que es algo muy común, que es la digitalización de las radiografías, ver en 3D, por ejemplo, un esqueleto para traumatología, por ejemplo, en aquella época no existía. Entonces, los primeros programas, digamos que nos teníamos nosotros y los utilizábamos a nivel hospitalario, más a nivel de investigación. Y bueno, a raíz de ahí fueron surgiendo varios proyectos. Desarrollamos uno que era como un GPS para quitar tumores cerebrales, que había una competencia en Alemania. Incluso tuvimos la certificación y estuvimos vendiéndolo. Y bueno, para mí el proyecto más bonito que hemos hecho, sobre todo porque podías ayudar. Me acuerdo de la última operación, una chica que dijeron que se iba a quedar prácticamente tetrapléjica y bueno, pues gracias al sistema consiguió evitar con el sistema este de GPS de zonas motoras y bueno, pues después de 16 horas pues conseguimos una buena interacción, bueno, el cirujano sobre todo, ¿no? Esto nos llevó a estar muchas horas de quirófano con neurocirujanos, en ambiente, desarrollo. Fue una época muy entrañable y muy bonita también, ¿no? Y bueno, por desgracia no supimos, es verdad que en aquella época no hay tanto funding, no hay tanto inversores, no había todo el ecosistema que hay ahora, ¿no? Para este tipo de tecnología. Y al final entró un family office y pese a eso, pues no supimos llegar al mercado y la cerramos, ¿no? También monté otra empresa que dentro del sector dental, que eran las primeras que hacían con IBM diagnóstico automático de imagen para ortodoncia. Desarrollamos la primera patente también para hoy en día la ortodoncia, el Invisalign, la ortodoncia invisible. El primer sistema prácticamente a nivel de investigación fue el nuestro, que lo hicimos en la Politécnica también, con un escáner, con una tecnología distinta, pero un escáner. Y bueno, empezamos a venderlo en toda Europa, a través también de una multinacional, pero tampoco por circunstancias de mercado
y de financiación, pues no, tampoco al final cerramos la empresa, ¿no? Y más empresas, ¿no? También hay de éxito, ¿no? Montamos también los primeros sistemas que hoy son muy comunes de lo que es realidad virtual aplicada a la psicología. Damos Previ con unas psicólogas de Castellón, con Cristina Botella y Rosa Baños, en fin, y Concha Perpiñá. Entonces, al principio era un software para tratar la fobia a volar, tratar trastornos alimentarios, incluso llegamos a montar un hospital para trastorno alimentario con tecnología, 5 centros y bueno, está al final. Es verdad que después de 20 años, ella estuvo durante todos estos años de presidente de la compañía, la vendimos a un fondo. Este sí que tuvo un éxito importante. Además, ayudamos a muchas niñas con un problema que es cada vez más común, que es el tema de la anorexia y la bulimia. Y bueno, en paralelo hay más empresitas por ahí, ¿no? En la época de las .com también, bueno, nos montamos en un súper empresón de tecnología, pero el problema con la mayor empresa que había de central de medios, con Antena 3, etcétera, pero bueno, el problema que ocurrió a los .com es que construimos locomotoras, pero no había raíles, es decir, la gente todavía no utilizaba los móviles como ahora, ¿no? Era algo, lo de Internet era algo como esporádico. Quizás en muchos proyectos fuimos un poco adelantados o pioneros al tiempo del mercado, ¿no? Pero bueno, vas cogiendo experiencia. Y bueno, luego ya paré un poquito y ya en el año 2015 estaba en la clínica y bueno, tuve un problema con un paciente que tuvo una hipoglucemia, una caída de glucosa. Y bueno, empecé a darle vueltas al tema y hablé con un ingeniero del Tecnológico de Zúrich, que es Denis Majoe, con el que había hecho algún proyecto. Este era un crack, era un genio loco de estos tipo no sé, el Elon Musk o algo así, pero mal vestido, ¿no? Pero era una cabeza increíble. Y nada, pues Salva, me encanta el proyecto y tal, y empezamos a darle vueltas, a ver cómo podíamos medirlo, porque sabes que la mayoría de gente se mide pinchándose, aunque ya están Sí. los parches estos que se colocan, pero a los diabéticos no les gusta mucho. Y bueno, empezamos a desarrollar una tecnología que se llama bioimpedancia, que lo que hace es mediante una pequeña corriente, transmite de una parte a otra y con esa medición que hacíamos de las frecuencias, empezamos a aplicarle inteligencia artificial, ¿vale? Hicimos un primer prototipo, en que el proyecto inicial iba dentro de la boca, era el microchip, que lo desarrollamos y todo, que incluso el microchip podía medir la temperatura y medir varias cosas simplemente acercando el móvil, ¿no? Mediante NFC, lo que utilizas para pagar. Y estuvimos en BBVA Momentum, nos seleccionaron y hemos estado en distintas incubadoras y finalmente nos dieron un Neotec, pues, casi 400.000 euros por parte del CDTI. Y entonces empecé en otra etapa de mi vida en la cual nunca había trabajado, porque yo siempre había hecho software básicamente, habíamos, había dirigido equipos de IA, ingenieros, sobre todo telecos. Me gusta mucho trabajar con telecos y seguimos trabajando con telecos, pero ingeniero electrónico es un perfil que nunca había tocado, ¿no? Y es un perfil muy especial. Primero porque no hay, me costó muchísimo encontrar. De hecho, la primera ingeniero que tuve es una chica que venía de la India, que había estado en la NASA. Me llamó la atención que con 24 años hubiera estado en la NASA, ¿no? Además, la India es un país hipercompetitivo, ¿no? Todo el mundo, a nivel de matemáticas y a nivel de ingeniería son muy fuertes y hay una gran competencia. Y bueno, pues hablé con esta chica y la traje a Valencia. En principio, bueno, por desgracia, pues se habla mucho de talento, de traer talento y hace poco también la Unión Europea también ha dicho que o nos ponemos las pilas o nos vamos a dedicar a regular más que a producir o a innovar, y es así, Totalmente. porque de hecho me costó casi un año que consiguiera un permiso de trabajo y me lo dieron por el COVID, además, por silencio administrativo, con una chica que tenía un perfil brutal. Y bueno, luego contraté otro ingeniero electrónico también, pero hay una gran carencia de profesionales en este sector. Ahora está el plan nacional, hay un plan desarrollado para desarrollar microchip, pero creo que todavía falta una base importante de ingenieros a este nivel, ¿no? Es verdad que también no hay muchos porque la mayoría están trabajando, ¿no? Pero tampoco trabajan digamos, en proyectos excesivamente tecnológicos, exceptuando alguna obviedad
como puede ser en la Politécnica, que están desarrollando tecnología fotónica, etcétera, ¿no? Pero es complicado. Bueno, pues con estos dos ingenieros al final empezamos a desarrollar el proyecto a través del Neotec. Desarrollamos los primeros prototipos y empezamos desde cero prácticamente. Quizá fue un error porque podíamos haber avanzado con algún microchip, pero bueno, queríamos tener todo el know-how. Y bueno, pues después de 2 años, Dennis se salió del proyecto porque se fue a Londres, se casó, se fue a Londres y montó una empresa de drones que le va muy bien. Pero fue una pena porque él sí que tenía, el proyecto hubiera avanzado muchísimo más de lo que avanzó, porque los ingenieros que yo tenía eran más junior, ¿no? Claro. A todo esto, claro, dirigir proyectos de electrónica, ahora sabría dirigir un proyecto de electrónica, entonces no tenía ni idea. Ahora ya sé pues lo que es un Gerber, un PCB, un diseño, un esquemático, en fin, todas las cosas que más o menos puedes tú trabajar con ellos para poder entenderte. Bueno, llegado al punto, pues ya desarrollamos los primeros relojes que eran capaces de medir mi impedancia. Y lo que empezamos fue en el Politécnico con Valeria Naranjo, que es la que llevaba la parte de Machine Learning. En pleno COVID, además, que nos pilló, lo que hacíamos era pinchábamos al que pillábamos por allí, por la calle, por decirlo de alguna manera, lo tumbábamos, le medíamos la glucosa y con una máquina de bioimpedancia grande de hospitalario le tomábamos el valor de bioimpedancia. A ver, el valor de impedancia, para que lo entienda la gente, es lo que se pone en la farmacia que te dice la grasa corporal y todas estas cosas. Aunque en realidad las farmacias no son fidedignas porque trabajan en una sola frecuencia y el resultado no es muy fiable. Nosotros trabajamos en 300 frecuencias con una máquina más de uso hospitalario homologada. Bueno, entonces empezamos a tener datos de valor de glucosa, lo subíamos a la nube con las frecuencias y el equipo de Valerie en el Politécnico empezó a desarrollar el deep learning, o sea, toda la inteligencia artificial aplicada al dato. Como he dicho, nos pilló pleno COVID y bueno, al final conseguimos unos buenos algoritmos de correlación, pero basados sobre todo en pacientes, lo que llamamos normoglucémicos, es decir, los que no tienen demasiado bajo o alto la glucosa, porque los diabéticos de verdad estaban en casa en pleno COVID, pues tuvieron que irse a casa corriendo porque eran los que más fallecían, porque además tienen muchas otras patologías. Pero bueno, nos quedamos muy contentos porque hicimos el hardware, teníamos el Machine Learning en la nube y a partir de ese momento lo que pasó es que, bueno, pues claro, termina el Neotec y el otro día tuvimos una reunión con gente del CETI, que en España existe ese gap, ¿no? Porque es verdad que el Neotec hace una labor muy buena a la hora de transferir proyectos tecnológicos de un ámbito universitario a... Son súper duros, además, ¿verdad? Conseguir un Sí, Neotec. es complicado, sí, te hacen Quiero trabajar un decir, buen te da dossier. mucho crédito si consigues un Neotec para luego a lo mejor de cara a Sí, inversores y eso. es complicado porque además te hacen trabajar con un buen dossier, ¿sabes? Ujú. Pero que por otra parte, claro, tú acabas con un MVP cuando termina un producto viable, pero Ujú. claro, por ejemplo, si estás hablando del sector de salud, sector health, necesitas homologar, ¿vale? Certificar y producir y salir al mercado. No es como una zapatilla o cualquier otro producto que es más fácil de hacer el go to market, ¿no? Y bueno, yo así, como había tenido éxito en otros proyectos, seguí financiándolo durante 2 años el proyecto, pero claro, al final todos estos costes son muy altos. Me he movido en miles de incubadoras, pero claro, eh, a mí me parece muy loable todo lo que hacen los fondos de inversión, los summits, los meetings, están casi todos, tanto aquí como en Dubái, en South Summit, en fin, en muchos, que realmente, bueno, tienen su utilidad relativa desde mi punto de vista y es loable lo que hacen, pero realmente en la startup al final pocas consiguen algo, ¿no? Algún contacto, pero el problema que hay es que quizás nos falta, sobre todo en determinadas verticales, como puede ser medical device o cualquier tecnología de deep tech, tecnología profunda, no hay fondos de inversión especializados. Hay alguno muy esporádico, pero que sus tesis de inversión son mucho más cortas. Es decir, si yo te pongo tanto, en X meses yo tengo que tener retorno y las métricas no son aplicables normalmente en la mayoría de los proyectos que requieren un largo recorrido
como puede ser en Estados Unidos, podría haber sido el SpaceX, ¿no? O Claro. cualquier otra tecnología profunda que se está haciendo y está saliendo al mercado, o la IA mismo, ¿no? El OpenAI, que Y los aparte años tiene que... mucho dinero estatal, quiero decir, que se piensa en Claro, Estados Unidos como todo es riesgo y tal, y no, no, SpaceX y demás. es increíble porque al final, como estoy diciendo, ya al final desistimos de seguir buscando aquí, de asistir a ningún tipo de evento ni tal, porque al final ¿Y el no problema de tenemos... aquí lo ves como a nivel de España, a nivel europeo, o es Es, diferente grado, o es es lo mismo? España y europeo menos. Ah, Quizás Inglaterra no es tan así, porque el mundo anglosajón sí que está más acostumbrado, no como el americano, pero sí que está más acostumbrado a proyectos de riesgo. Es verdad que también hay más capital. O Israel, por ejemplo, Israel, a mí me encanta Israel, que decir que independientemente de la situación en la que están ahora puedan tener, ellos tienen muy claro que el 8% de las patentes mundiales son de ellos, además ellos invierten muchísimo, ponen dinero, ponen un senior a dirigir el proyecto porque muchas veces el emprendedor no sabe llevar el proyecto al mercado. Y cualquier sector que te metas hay tecnología israelí, el que quieras, además de alto nivel. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Bueno, yo a través de LinkedIn, curiosamente, contacté con Glenn, que es el CEO ahora de la empresa, que es un jubilado de Medtronic, era director comercial de Medtronic durante muchos años. Y en Estados Unidos se da mucho esto, ¿no? Están acostumbrados a trabajar hasta el final. Entonces se los prejubilan, pero ellos necesitan marcha, necesitan trabajar, necesitan hacer cosas. Le encantó el proyecto y bueno, llevamos ya año y medio trabajando juntos. Él vino aquí a Valencia, a Alicante, y luego, bueno, me ha conseguido toda una serie de advisors en Estados Unidos de alto nivel, entre ellos el inventor de la SIM card, por ejemplo. Está Jeff Wallace también, y hemos hecho contrato con todos ellos para ir a éxito en el proyecto. Entonces, bueno, pues la idea es... Porque, dime, por dime. contar un poco, lo digo porque tú sabes, los episodios nuestros son sobre todo de Big Tech, pero tirando a Biotech y demás. Y muchas veces estudiamos el caso, como lo están haciendo en otros países y demás, de ese CEO, ¿no? Es decir, cuando necesitas a alguien que sepa de verdad y tú eres el founder o el co-founder o lo que sea, y ya llegas a un estadio que lo tiene que llevar otro. Y se suele tirar de eso, el clásico americano que sabe, pero claro, te ves en la situación de cómo convences al americano de turno, es decir, o coges a alguien con muchas ganas que lo haga a éxito, o no tienes realmente el dinero para pagar lo que vale un CEO de ese tipo, ¿no? ¿Qué has Correcto. encontrado dentro del panorama? Es decir, alguien que lo Sí, bueno, convence, aquí ¿no? la Básicamente. clave, a ver, la clave es como todo, ¿no? Es como cuando inviertes, ¿vale? Cuando tú inviertes, alguien invierte en tu compañía, es como que te abre la puerta a que inviertan otros. Es así, Ujú. quiero decir, al final, cuando viene un inversor, sobre todo en los estadios más iniciales, un perfil más business angel o family office, porque los venture capital, por mucho que digan, es fase sí no entran y menos en deep tech, no entran. En España no. Es muy raro. ¿Qué ocurre? Que si entra uno, es como que más fácil que entren otros, ¿no? Entonces, Glenn le encantó el proyecto, vino aquí y a partir de ahí él utilizó su red, su networking, ¿no? Pues claro, él ha estado conoce a muchísima gente. Por ejemplo, el primero que fichamos fue Jeff Wallace, que es un personaje que estaba muy metido en Apple, en Silicon Valley, etcétera. Se llama Silicon in Your Pocket, que tiene una plataforma ahí de founding y de ayuda a fundadores. En principio nos pedía dinero y al final le convenció y le dijo, no, yo te doy un porcentaje de la empresa, o sea, unos shares a éxito. Y si esto conseguimos la pasta, tú tienes dinero y tienes un porcentaje. Y así han ido cayendo hasta 6. De hecho, por ejemplo, acabamos de fichar al CFO, el financiero, que este es un crack de multinacional, que también está prejubilado, le ha encantado y también pues, nos ha rehecho todo el plan financiero. Es decir, tenemos ahí un staff muy potente, con un Wow. know-how muy grande y nuestra idea es que todo el tema de ventas se lleve en Estados Unidos, que además es mucho más fácil, y la producción aquí, porque la producción en Estados Unidos Ajá, con el ingeniero es carísimo, ¿no? Cobra muchísimo. Y la claro. producción la queremos llevar aquí porque yo tengo ya experiencia, tengo ingenieros, sé cómo hacerlo, etcétera. ¿De acuerdo? Y también tenemos a Celestica, que estamos hablando con ellos, que es una multinacional, que es americana, que está en Valencia también. En fin, al Ajá. final
se trata un poco a veces, sí, de convencerlos de que quieran en tu proyecto y en cuanto entre la primera ronda que estamos buscando de 750, hasta llegar a 3, pues la idea ya es empezar todo ese proceso de homologación. Además es curioso porque yo tengo la patente, es que son la leche de los americanos. Es decir, yo tengo la patente y ahora tenía PCT y ahora me pasaba a patente final. Ajá. Entonces, la chica que me lo lleva, Mónica, es una crack, increíble. O sea, te hace unos trabajos brutales y te vas a cualquiera de las grandes que hay y te ponen un junior que no tiene ni idea, etcétera, ¿no? Entonces, aún así, eran 4.000 euros, quiero decir, mínimo en Estados Unidos, más luego cualquier, eh, cualquier reclama claim que te puedan hacer. Pues si tú montas la empresa en Delaware, ¿sabes lo que cuesta? No. 15 Nada. dólares. 15 Wow, dólares. wow, wow, wow. 15 dólares. O sea, tú montas empresa en Estados Unidos, una patente te cuesta 15 dólares. Wow. Eso sí, si luego ganas dinero, pagas. No, claro. A ver, tiene sentido, pero no le puedes poner. Es Claro, decir, no puedes amarrarle al caballo las piernas antes de que empiece a correr, ¿sabes? claro, por eso ellos tienen tantas patentes, ¿sabes? Porque al final, si a un emprendedor no le cuesta nada poner hacer la patente, de hecho yo tengo otras patentes que me las estoy llevando allí todas, ¿sabes? Wow. Y porque las estoy metiendo en la empresa, porque al final digo, oye, pues por 15 dólares, pues fenomenal, ¿sabes? Y luego además, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos la patente hay un único organismo regulatorio, un único para Claro, todo el Estados Unidos. Si tú haces, por ejemplo, en Europa, yo tengo otras patentes y ya me voy quitando, porque si ves que no salen, vas quitando, ¿no? claro. Pero que claro, Francia te envían la patente, no está unificado, cada país tiene su examinador. Y entonces el examinador de París te puede decir una cosa, pero el de Italia te dice otra, o el de Alemania te dice otra cosa. Pero en Entonces tienes que, principio, tienes que la idea era que gastarte. estuviera la patente única. Pues no es así, no es así. Ellos Es decir, cada país vale, tiene su. todavía no. Entonces, claro, al Vale, final, imagínate el dineral que es eso, y al final, ¿qué haces? claro. Pues te quedas en España, como mucho en Alemania o Inglaterra, y te vas a Estados Unidos. Y es que al final, ¿por qué se va Claro. todo el mundo allí? Porque te facilitan. Mira, hemos montado ahora otro proyecto que todavía no hemos lanzado, que nos hemos quedado, que es un dispositivo que sirve para tratar las infecciones. Esto ha venido de rebote, de una Ah, ginecóloga que nos conoció. Infecciones vaginales, que es, bueno, colocando un dispositivo que por frío tal cambia las cura, ¿vale? Las cura. Entonces, la empresa la hemos montado aquí en España, que probablemente volveremos a Estados Unidos, pero aquí montar la empresa nos ha costado mes y medio. Mes y medio. Montar Wito Estados Unidos, ¿sabes lo que nos costó? 20 minutos. sorpréndeme. ¿Cuánto? 20 minutos, sí, en serio. ¡Wow! O sea, lo haces online, 20 minutos y ya está. Aquí no, aquí el certificado, Ya. la bancaria, no sé qué, notario, no sé cuántos, ¿sabes? Claro. Es que no hay color, ¿sabes? Sí, No hay aquí color. parece que es una pirámide en la que para que esté, es decir, la gente a lo mejor prefiere que se esté regular, pero el que está arriba está mucho más cómodo. Esa pirámide ahí en la que le vas metiendo trabajar al que está abajo para que no llegue a tu sitio. Y en otro Si es que sitio como Estados además, Unidos es que avance todo el que pueda arriba y claro, ya además lo veremos. ha dicho, Draghi lo ha dicho muy claramente hace poco. Dice, invertimos miles de millones, pero aunque inviertan miles de millones, mientras no cambien todo el regulatorio, es muy complicado. Si es que dentro de la propia España cada autonomía tiene, no su regulatorio, Ya. pero sí para la hora de aplicar a un hospital, cada una va por separado. Entonces, es un mercado único con unas condiciones únicas. Y entonces, claro, en ese sentido, tanta regulación, al final es muy complicado. Necesitas gente que te apoye, abogados, o todo eso cuesta dinero, entonces es muy difícil que salga adelante. Y bueno, y volviendo al proyecto, al de Wito, también quería Sí, porque comentar cuéntanos, que, quiero decir que el que te escuche, Windows, si lo tienes que resumir en 30 segundos o un minuto, sí, ¿qué es lo que sería? vale, Wito, actualmente hemos hecho un pequeño viraje, ¿vale? Wito Mm, inicialmente era un reloj que lleva como dos electrodos, ¿vale? Que los mismos que llevan muchos relojes que para medir la electrocardiograma, pero a través de esos electrodos se emite una pequeña corriente por un lado y la recoge por el otro. Eso se llama bioimpedancia. Entonces, esa corriente pasa por los tejidos del cuerpo. Entonces, en función a nivel incluso intra y extracelular. Entonces, en función mm, de las pequeñas variaciones que puede haber,
como puede ser la menor presencia de glucosa, o puede ser cortisol, o de agua, o de otra serie de variables, esas frecuencias varían, ¿vale? Y trabajas con un pool de frecuencias muy alto. Eso inicialmente es difícil, aunque se utiliza a nivel hospitalario en condiciones muy estancas, ¿no? Pues una temperatura concreta, una situación para que no afecte al resultado. Todo eso, mediante inteligencia artificial, hemos detectado cuando se producen variaciones que puedan interferir esos valores a la hora de tomarlos, ¿vale? Y entonces eso nos ha permitido colocarlo en un reloj, ¿de acuerdo? Y entonces es una pequeña corriente que pasa a través de la piel, coge 300 frecuencias y un sistema de inteligencia artificial analiza esas frecuencias en función de un dato que yo le he dado, ¿vale? Eso es para entrenar el algoritmo. Una vez ya funciona el algoritmo, no le hace falta el dato. Ella ya sabe, cuando pasa por ahí, esos valores que sacan, probablemente qué dato va a salir. En este caso es de la glucosa arterial, ¿vale? Pero Qué que cosa. lo estábamos aplicando también a otros valores, como colesterol, cortisol, etcétera. En parte, la bioimpedancia tiene muchos usos, no solamente, así como el parche o los glucómetros es solo para glucosa, la bioimpedancia, y está publicado a nivel hospitalario, lo que estamos desarrollando más que nada es un dispositivo de salud que te permite ver si estás hidratado, si no estás Vale. hidratado, Es te decir, que permite en ver. principio es azúcar, pero luego a futuro podría ser eso, estrés, cortisol, lo que fuera, ¿no? Sí, no, no solo eso, sino valores que se sacan directamente por fórmulas del valor de bioimpedancia. Como puede ser, ya te Ujú. digo, si estás hidratado, el índice de masa corporal, índice de masa ósea, la grasa corporal. Por ejemplo, hay mucho publicado del uso de bioimpedancia para el riesgo de infarto cardiovascular, Wow. para control de Alzheimer. O sea, entonces nos hemos dado cuenta que el campo es tan amplio que ya digamos que lo hemos convertido, evidentemente, sin olvidar el foco de la glucosa, más en Vale. un dispositivo de control de salud, ¿vale? Porque además el diabético tiene mucha más patología, no Claro. solamente ese tema. Y luego hemos hecho otro viraje, porque nos hemos dado cuenta que en el mundo hay más de 500 millones de iWatch, ¿vale? Y de relojes, entonces no tenía ningún sentido competir con ellos. Entonces lo que hemos hecho Vale. es sacarlo del reloj, hemos hecho lo que llamamos un caddy, que es como una cajita, entonces esa cajita se pone en la correa. Va en la correa del reloj, ahí puesta, ahora es que no lo tengo aquí. Se va en la correa y entonces cualquiera que tiene un iWatch le complementa su iWatch con el Caddy. Es más barato, Wow. dura más tiempo la Wow. batería Buen enfoque. y claro, los, los 500 millones de usuarios de iWatch que antes era mi competencia, ahora son mis usuarios. Entonces el Caddy lo que queremos hacer es, como te he dicho, es que sea una plataforma de salud para cualquier tipo de dispositivo, incluso se puede llevar solo. O sea, se puede llevar solo como Claro. comunica con la app del reloj y entonces ese es el que estamos ahora. Estamos ahora fabricando los CADIs y nuestra idea es, pues eso, buscar financiación para fabricar 500 y terminar de testearlo en la nube y lanzarlo al mercado. Wow. Y podría eso, no tendría ni que conectar al reloj, iría directamente al teléfono en ese caso, ¿no? Claro, sí, sí, la idea es que el CADI comunica con el. Puede ir directamente a la nube, pero bueno, lo hemos hecho a través de una app Vale. del teléfono y a través de ahí quedan todos los datos guardados y luego aparte en la nube está todo la super máquina, porque claro, hoy en día lo importante en la revolución que hay dentro del eHealth son los datos. Entonces, Claro. claro, si tú tienes en la nube miles, cientos de miles de datos en bruto de impedancia, pero por otro lado tienes los datos del paciente, se pueden hacer en miles de algoritmos para correlacionar cardiovascular, tratamientos farmacológicos, en fin. Al final se trata de poder trabajar con todos esos datos con el perfil del dato del paciente. Qué bueno. Qué bueno. Y ahí también, bueno, llegará el momento también, es decir, eso no se lo plantea un Apple o algo así, de decir, oye, Pues cuando sea probablemente, que hablen ¿no? contigo ellos compren. Pues probablemente es raro que lo hayan sacado. Hay alguno que tiene algo de bioimpedancia, pero utiliza como las básculas a 50 hercios y hace muy poquito, ¿no? Pues probablemente, bueno, Apple lleva años intentando sacar la glucosa, lo mismo que los demás, pero utiliza el infrarrojo cercano, que es el que lleva el reloj. El Vale. infrarrojo cercano es la lucecita roja esa que sale en el reloj y es complicado porque hay muchas variables que pueden afectar y en función de las pulsaciones, en fin, del retorno y tal, llevan
Llevan ya desde el iWatch 3 intentando sacarlo y con recursos de miles de millones y no lo han, Claro. de momento no lo han sacado. Igual lo sacan, ¿eh? Quiero decir que no, Apple es mucho Apple. Pero lo bueno de esto de la bioimpedancia es que no te hable un espectro tan grande Vale. para tratar enfermos renales, cardiovasculares. La mayoría de los crónicos son multifactoriales, es decir, no solamente el diabético tiene problemas de corazón, tiene problemas respiratorios, eh, el Alzheimer también al final, por ejemplo, el otro día nos llamó una persona que su padre se murió de Alzheimer y tal, y además es informático y tenía ahí la espinita clavada, ¿no? Y yo le dije, pues mira, si te interesa el proyecto, la bioimpedancia está muy utilizada para Alzheimer, porque el enfermo de Alzheimer, si no se mueve o si le baja el no bebe, entonces mediante bioimpedancia hay un valor que se calcula muy, muy fácil que se llama el vector salud, va hacia abajo, ¿no? Es una hacia abajo Ajá. o hacia arriba. Y entonces tú puedes tener controlado a tu padre si se ha movido y si no ha bebido y si se está deteriorando, porque suele el índice de masa corporal suele también deteriorarse, pues sirve para ver la progresión del enfermo de Alzheimer, entre otros muchos, ¿no? Wow. Qué bueno. Y todo esto, el punto donde tú haces toda tu labor emprendedora es desde Valencia, ¿no? Quiero decir, por ir hablando un poco de esos ecosistemas y demás. Que tú Sí, tienes bueno, yo estoy en Valencia, pero bueno, estamos muy contactados, ¿no? Con muchos centros, porque he claro que visto está ahí a muchas. nivel global, pero digamos que el Sí, punto la de sede está en partida, el Valencia. foco es... Sí, bueno, yo ahora realmente vivo en Alicante. Estoy en Javea, vivo Ah, ahí porque por circunstancias me vine a vivir aquí. Pero mi equipo lo tengo allí un poco deslegado, pero bueno, la idea incluso ya veremos si conseguimos la financiación. No sé si seguiremos aquí o nos iremos a otro sitio. Al final da igual, ¿no? Quiero decir, lo importante es que el equipo esté bien gestionado, que aunque esté deslocalizado, porque probablemente, por ejemplo, la producción inicialmente la íbamos a hacer en China, aunque en China es muy complicado trabajar, aunque tengo un partner chino muy bueno, mañana he quedado con él. Pero nos gustaría hacerlo más con una empresa americana o celéstica en este caso, o alguna empresa que hay de Castellón también, que son capaces de hacer temas de microelectrónica. Pero bueno, estaban incubadoras también en Lisboa, está en Madrid, está también en Dubái, también teníamos ahí. Pasa que wow. el mundo árabe es muy complicado también. Me fui al final, me cansé, porque Emiratos tienen mucho dinero, pero tienen una cultura muy peculiar, ¿no? A la hora de trabajar y desarrollar, aunque realmente están montando un hub muy grande ahí ahora también. Lo mismo que en Miami. Miami también hemos estado varias veces que nos invitaron al Summit allí, pero tienes que estar allí. O sea, americano quiere verte, quiere estar allí, es un ecosistema muy bonito, pero muy, muy endogámico también, ¿no? Y también depende de cada zona, ¿no? Porque, quiero decir, es decir, son mercados únicos, pero luego efectos prácticos es como Europa, ¿no? Quiero decir que tú al final te tienes que trasladar desde un hub a otro, desde un Boston a no sé qué. Claro, sí, pero bueno, al final el regulatorio es el mismo y en Estados Claro, Unidos es muy fácil porque ahí no tienes que aprobar para cada país, ¿no? Una vez las ventas las centralizas en New Jersey y vendes para todo Estados me Unidos. parece súper curioso cuando estaba, bueno, cuando estudiaba farmacia, luego con el máster en ensayos clínicos, que siempre nos teníamos en la cabeza como FDA es súper duro, pero vale, son duros a nivel, la realidad, ¿no? A nivel técnico, que es lo que tiene que cumplir, la seguridad, toda esta serie de cosas, pero luego son mucho más no blandos, ¿no? Pero quiero decir, no te ponen tantas trabas como en Europa, por ejemplo, ¿no? Que al final más ese Sí, papeleo, esa es la regulación sin sentido algunas veces. correcto. El regulatorio FDA, a ver, como digo yo, es yankee, ¿no? Los yankees son muy pragmáticos y es sota caballo rey. Bien hecho, bien trabajado, no hay tanto papeleo. Y luego hay una parte que tú digamos, te autorresponsabilizas, ¿no? Dice, vale, como los coches, ¿no? Hay uno se arregla un coche y no tiene como aquí que pasar ITVs y tal. Ahora, eso sí, si el coche tiene un problema, búscate un buen seguro de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, pues ahí es lo mismo. Allí, teóricamente es más fácil, porque si no, aquí ahora tenemos un problema muy serio también, que están medio paralizadas todos los organismos notificadores a nivel europeo porque por exceso de trabajo, porque los han reducido, los costes han subido, entonces claro, es imposible que salgan tecnología, ¿sabes? Te dan, Claro. te dan cita para aquí año y medio para revisarte.
Venga, año y Claro. medio yo pierdo la mitad del mercado, ¿sabes? Entonces, Y es una pena. El último episodio que sacamos con Oncosuas, que hacen también test son medical device, bueno, test en realidad. Y la chica estaba en España, bueno, luego hizo también cosas en Alemania y demás. Y directamente ha decidido por eso, irse a San Francisco, montar la compañía allí. Y es una pena, porque al final tiene ganas de hacer cosas en Europa y que crezca y aportar y igualarnos un poco, acercarnos a Estados Unidos. Pero a la hora de la verdad es en plan, oye, mira, que no te aguanto, me voy, ¿sabes? no, no, pero es que por desgracia es así. Al final, ¿de dónde vienen todas las tecnológicas? Pues de donde tienen que venir. Quiero decir, incluso ya no te hablo ya de hardware. Cuando a cualquier inversor le hablas de hardware aquí en España o en Europa, y hardware, hardware. Hardware es más rentable que el software a medio plazo. ¿Sabes? Pero además alguien tiene que hacerlo. Quiero decir que probablemente sea Sí, más fácil hoy en día con la IA que alguien te saque competencia en cualquier programa que tú hayas desarrollado que un hardware claro. distinto. El hardware es más complicado de hacer, pero es más sostenible en el tiempo en cuanto a protección y en cuanto a que alguien te haga una competencia, ¿no? Hoy en día en el software es que nosotros empezamos los primeros proyectos de IA con IBM, que eran redes neuronales hace 20 años. Yo estoy loco con la IA, o sea, es que yo tampoco soy ingeniero, pero sé algo de programación de tantos años. Es que un ingeniero que antes se pasaba una semana detrás de él a ver por qué no terminaba el código, hoy en día con las distintas aplicaciones que hay, es que en 20 minutos te corrige la línea de código errónea, te lo purifica y te la mejora, ¿no? Está claro, Totalmente. va a ser va a ser una Y, revolución y- muy grande. y es curioso eso, por un lado, lo que dicen, no, no, es que el americano tiene menos aversión a riesgo, por lo tanto invierte más y demás, pero aquí más que aversión, yo diría que casi que miedo, ¿no? Aquí siempre la mente en plan, la IA nos va a quitar el trabajo, el COVID con el remoto, van a contratar a alguien de la India en vez de alguien que esté eso, en Alicante o en Jaén o donde sea. Y es como el miedo que paraliza, ¿no? Y que al final, por el hecho de parar, es decir, es más problemático el hecho de pararte que el hecho del el problema que vaya a venir de verdad. Sí, no, para mí o sea, es increíble, o sea, es verdad que, y además lo he hablado, quiero decir, lo he hablado yo tengo mucha relación en el Politécnico hace muchos años, porque aquí lo que hemos trabajado con muchísimos departamentos, ¿no? Proyectos europeos, proyectos, bueno, yo me lo he pasado pipa, vamos, ¿no? Me encanta. Proyectos europeos de todo tipo, ¿no? De realidad aumentada, para cirugía. Y al final es verdad que hay muchos no, pero habrá parte de los centros de investigación que tendrán que reciclarse. Es decir, que, porque yo analizaba, el otro día lo comentaba, yo analizo un poco los proyectos que hemos hecho en estos 20 años y probablemente, no los últimos, ¿no? Pero los de hace 10 años para atrás, con la IA de hoy en día los hubiéramos hecho rápido, no, lo siguiente, ¿no? Quiere decir que, y Sí. entonces muchos centros de investigación se van a tener que reconvertir o desaparecer porque la IA cada vez va más y además hay una IA generalizada, pero cada vez más la IA se está segmentando, haciendo verticales, que es como va a funcionar. Porque lo que no tiene sentido es que te metas en un chat GPT para cualquier cosa, porque son demasiados datos para... Pero sí que habrán verticales, por ejemplo en Health, en salud, de IA con sus propias plataformas de datos que funcionarán mucho mejor, se retroalimentarán y en eso te digo, en salud, como te podía decir, en cualquier vertical, ¿no? Del sector que quieras. Y eso sí que va a revolucionar mucho todo, todo. A mí a veces me da miedo también, ¿eh? No porque te Total, a quite mí. trabajo, sino lo que puede llegar a ser. Ya. O todo el tema, eso, por ejemplo, de las elecciones ahora americanas, ¿no? Todo el tema, quiero decir, si tú tienes todo el conocimiento, lo puedes mover de un lado para otro muy rápido, ¿no? Es más fácil, es decir, la de esto de entrada, ¿no? La barrera de entrada para alguien que quiere liarla es mucho más baja cada vez. Claro. Y luego, por ejemplo, también el problema que se ha creado, que lo consultamos nosotros en el organismo notificador, que es el que aprueba los dispositivos médicos. Claro, ¿qué ocurre? Que tú, por ejemplo, desarrollas un algoritmo para detectar la glucosa, como es este caso, ¿no? Y tú lo haces con 500 pacientes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que teóricamente, si yo le doy más datos al sistema, el sistema va a funcionar mejor, pero no es válido. No sé si me explico. Te exigen de alguna manera, y no está regulado, la forma
en el que es un contrasentido, porque claro, si mi sistema funciona mejor cuando tengo más datos, va a funcionar teóricamente mejor. Pero todo eso lo tienes que certificar también. Que puede ser, Vale. que a lo mejor los datos no sean buenos y funcione peor. ¿Sabes? Porque el principal problema que tenemos con la inteligencia artificial y sobre todo con Machine Learning, ya con el Deep Learning, es la calidad del dato. Entonces, si tú empiezas a meter un dato malo, puedes tropear también Claro. la precisión del sistema. Entonces, todavía no existe en este sentido un protocolo de regulación que debería existir. Es decir, si yo Mm. saco un sistema que basado en 1000 datos funciona bien y le voy metiendo hasta 10.000, de alguna manera, cada X tiempo, de alguna manera, tendré que certificarlo de una forma sencilla para Claro. que luego no tenga un problema. O que esos primeros 1000 datos que tú ya tienes valorados sean capaces de valorarnos nuevos datos, ¿no? También, ¿no? Claro, Metiendo otras métricas o cosas. claro, Rollo temperatura, no sé, cualquier cosa de fuera, ¿no? Que controle la medición. claro. Ese es el tema. Entonces ahí todavía, yo creo que a nivel regulatorio, que es lo que no queremos que haya en Europa, pero ahí sí que reconozco que hay muchas lagunas con el tema de la IA, porque va por delante de la regulación. ¿Sabes? Totalmente. Y hablamos, metiéndonos, bueno, hemos hablado todo el tiempo de innovación, básicamente. Pero quería preguntarte por un lado, quiero decir, está súper chulo lo que haces porque tú identificas un problema, buscas la mejor solución más profesional, te buscas los mejores del mundo para poder hacerlo y arrancas y vas tirando. El tema de, porque eso, muchos de los que nos siguen son de ámbito investigación académica, ¿no? ¿Cómo es la relación que consideras, si te quieres atrever a comentar algo entre esa relación con la investigación, con la academia en general, no te digo casos puntuales? Y porque muchas veces eso se ve, ¿no? O en Estados Unidos. Oye, en Estados Unidos hay muchos hubs de un Silicon Valley y demás, pero la universidad está ahí también. Quiero decir, al final es donde se debe, es parte del ecosistema. ¿Crees que aquí está actualizada esa universidad? ¿Es fácil el que quiera realmente poder hacer cosas con ellos o...? Bueno, yo creo que, a ver, es fácil entre comillas, mucho mejor que antes, sí, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo cuando el primer proyecto que empezamos, que la primera empresa, que nos fuimos a la OTRI, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, y a la Fundación Universidad Empresa, que había un concurso que daban, todavía eran pesetas, no, eran ya euros, creo, el límite ya. Y creo que eran 5.000 euros, no me acuerdo, no, para el mejor proyecto, ¿no? Y entonces nos presentamos y cuando terminó no nos dijeron nada y fuimos y digo, oye, ¿qué ha pasado con esto tal? Y dice, no, es que lo hemos declarado desierto. Y digo, ¿pero y eso? Y dice, no, es que solo os habéis presentado vosotros y entonces pues lo hemos anulado. Y digo, coño, joder, pues a ver los datos que nos hubiera venido muy bien, ¿no? Y entonces luego es verdad que dentro del Politécnico, por ejemplo, sí que se montó el programa Ideas, que en aquella época pues funcionaba muy bien, me gustaba mucho con Pérez de Lucio, con, en fin, con gente muy valiosa que todavía están por allí. Y bueno, de hecho los primeros ideas nos lo dieron a nosotros, ¿no? De transferencia tecnológica. Pero es verdad que no había mucha concienciación de lo que era, aunque estaba la oficina de transferencia que tampoco era más que nada un tema jerárquico, ¿no? Te ayudaban un poco, pero no te daban todo el apoyo real. Y creo que todavía falta un paso en ese sentido, ¿no? Aunque ahí también ha estado Pepe Millet y más gente haciéndolo, pero es verdad que debería haber como una incubadora más profesionalizada, como puede ser dentro del MIT, para lo que es transferencia tecnológica y en ambos sentidos, es decir, que ayuden a los proyectos a llegar o a salir al mercado. Está claro que el investigador, en la mayoría de ellos, no les interesa el mundo empresarial, pero que es cierto que hay muchos, no todo, pero hay bastantes productos que podrían tener eh, salida al mercado. Evidentemente, con una serie determinadas de condiciones, porque muchas veces el investigador, la pura investigación es una cosa, la investigación aplicada, que sería otra. Muchas veces la investigación aplicada, el investigador piensa que eso va a ser la leche y a lo mejor el mercado dice que eso no va a ser la leche. Entonces, es verdad que ahí esa oficina de transferencia o esa incubadora, los americanos sí que la tienen mejor montada. Ahí, por ejemplo, sería muy interesante que estuvieran todos un staff de seniors, por ejemplo, que hay muchísimos seniors que tienen muchísimo know-how
muchísimo mercado, conocimiento del mercado que podrían aportar o dirigir o codirigir ese proyecto y lanzarlo al mercado para decir si vale o no vale y si vale, pues cómo hacerlo, ¿no? Y luego estaría por otra parte el tema de la financiación. Evidentemente, necesitas financiación para hacer pretest y salir al mercado. Es verdad que cada día eso existe más, pero sobre todo con las nuevas generaciones, pero yo creo que el mecanismo de transferencia está todavía muy, muy, muy por definir y muy por apoyar. Y en el sentido de que hay una tierra de nadie donde no pasa el investigador y donde no entra muchas veces el inversor, ¿vale? Entonces en esa tierra de nadie, pasar de un TRL 4, un TRL 3-4 a un 6-7-8, que para eso está el Neotec, por ejemplo, pero alguien tiene que liderarlo y creo que se podrían formar ahí personas bien dirigidas para liderar y conseguir esa transferencia. También hay cuestiones de ego, ¿no? Esas spin-off académicas, ¿no? Sí, Que bueno, lleva el catedrático de turno, que las hay muy buenas, ¿eh? No, sí, quiero decir, sí, yo generalizo diciendo que son malas, pero claro, un catedrático que lleva 20 años, 30 años intentando posicionarse en academia, que para posicionarte ahí son otra serie de cosas, es publicar, por ejemplo, con alguien y tiene parte de ego de querer llevar eso al mercado, pero dices tú, esto es mío, porque lo llevo haciendo 30 años. claro. Entonces, claro, hay o también muchos científicos de que no la comparativa es siempre blanco-negro, ¿no? De la investigación no debe depender de intereses económicos. Oye, ni blanco ni negro, ¿no? No, aparte, por otra parte, yo lo veo, que decir, hay muchos cosas buenas y malas, ¿no? Porque yo veo que hay muchos proyectos europeos que realmente no es que hagan competencia desleal, pero que a lo mejor a la hora de desarrollar una idea tienen muchos medios para desarrollarla y luego sacan un producto con una gran calidad para salir al mercado, ¿no? Entonces, tú a nivel particular no lo puedes hacer, porque me parece bien, ¿sabes? Y por otra parte, también hay muchos proyectos, que yo he estado en alguno de ellos, que estaban dando un montón de dinero para cosas que ya estaban en el mercado. Entonces, vamos a ver, esto no tiene Sí, hay esa demasiado desconexión sentido. también, ¿no? Con el tema de no Claro, solo hay la investigación académica, la propia innovación es como un claro, poco un humo ahí, hay que hacer mucho ruido, innovación, innovación, vamos a ser innovadores. ¿Y qué es la claro, innovación, no? Y se quedan en el ruido. claro. Y luego, por ejemplo, también sí que es verdad que hay institutos en el Politécnico que han funcionado muy bien, el de química, en fin, hay varios que directamente las empresas les contratan, el de motores, el de Pairi, que en fin, las empresas directamente les contrataban desarrollos concretos y eran como el departamento de I+D de empresas, que eso también es otra opción. Wow. Quiero decir que me parece súper interesante, ¿no? Y también un camino para los intermedios, ¿no? Yo lo que veo muchas veces, por lo menos eso, en las áreas estas de que estoy yo relacionado, de bio, ¿no? De ingeniería y demás, no sé un poco cómo, que el perfil es o eres academia pura y dura, es decir, o quieres jubilarte allí y tal, todo el tiempo, toda la vida, la investigación en la academia, o todo lo contrario, es decir, te vas a industria farmacéutica o la biotech o lo que puedas, y lo más lejos posible de todo lo que huele a academia. Y yo creo que un poco la gracia está un poco en el medio, ¿no? Y en el medio no Claro. hay mucha gente y es que no sé si es porque o no interesa o no hay recursos o al final lo que tú dices, que como son burbujas diferentes, pues no hay buena relación. Sí, bueno, también lo que pasa es que el modelo inglés o americano es distinto. Nosotros, por ejemplo, uno de los ingenieros que empezó con nosotros, que es Vicente Grado, el cual hace mucho tiempo que no lo veo, este ha estado mucho por Estados Unidos, por Inglaterra y tal, o en el MIT mismo, ¿no? Ahí los proyectos son cada 4 años. Y a los 4 años se te acaba el proyecto, se acaba la investigación y búscate o aplica a otro centro de investigación o móntate otro. Es decir, aquí no, aquí como son vitalicios, pues bueno, mejor para ellos en ese sentido, pero que se pueden apalancar en el sentido de decir, bueno, como yo aquí puedo investigar lo que me dé la gana porque voy a seguir hasta que me jubile, ¿no? Entonces eso, en cierto modo, no incentiva demasiado Pero claro, está la plaza la fija, ¿no? investigación. De uno de cada 1000 a lo mejor, que son funcionarios de carrera ya, investigadores, pero claro, entre medio de eso, es decir, hasta conseguir la plaza fija, hay un Claro, montón de gente de predoc, de postdoc y demás, que dices tú, oye, estoy en camino de nadie. Y es verdad, si hubiera más ecosistemas realmente de construir esa ciencia, convertirla en producto, más empresas, más startups, spin-off y demás, habría un claro. camino B, ¿no? Y no irte directamente a lo más lejos posible, ¿no? Claro, yo tengo varios amigos que están de postdoc y llevan bastantes años en Estados Unidos de postdoc y se ganan muy bien la vida y saben que, bueno, pues cada nuevo proyecto pues saldrá otro, pero bueno, como la mayoría son muy buenos,
pues siempre tienen un proyecto, se meten en alguno o están, pero claro, eso les incentiva continuamente a, a desarrollar y a crear, ¿no? Y luego, como he dicho, también el ecosistema del MIT, es que todas las empresas así punteras, más o menos tecnológicas, todas no, pero muchas vienen del MIT, son spin-off del MIT, eh, y es que es así, ¿sabes? Todas las de robótica, cuando empezaron, yo me acuerdo la de Boston Dynamics, nosotros todos los años con Mariano, con el que empecé todos estos temas del poli, bueno, aún tengo relación con él, nos alquilábamos un coche y nos recorríamos, llevábamos el recorrido innovador, ¿no? Por Estados Unidos, sobre todo la costa este y tal. Y bueno, todos los años, por supuesto, pasábamos por Massachusetts y íbamos al MIT, la zona y tal. Wow. Y conocimos cuando empezó los de Boston Dynamics, no sé si la empresa, lo que hacen los robots de los perros, estos que saltan y tal, que entonces eran un cuartito con 4 cosas, ¿no? Y ahora fíjate la impresión que son, ¿no? Pero que hay mucha sinergia en eso, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, pues bueno. en- Pues muy bien. Oye, yo creo que ha quedado un episodio bastante chulo, la verdad. Me alegro. ¿Qué te ha parecido? ¿Quieres algo más que añadir? ¿Qué le dirías? Una última pregunta, a ver qué opinas, ¿no? Con esto para ese tipo de audiencia más científica. ¿Tú crees que un científico tiene las habilidades para ser emprendedor? Si él quiere decir, saliéndose de esa parte de academia y demás, o realmente siempre va a Abs- necesitar... Absolutamente, pero yo creo que lo que te das cuenta con el tiempo, yo me he dado cuenta también, es que al final muchas veces he hecho muchas cosas solo, quizá por mi carácter, pero que no es bueno estar solo. También es cierto que a veces unirte a alguien para hacer un proyecto es arriesgado, como ser socio de una empresa, porque muchas veces es casarte con alguien que no lo conoces del todo y no sabes al final por dónde va a salir, ¿no? Pero crear equipo es muy importante. Crear equipo de advisors, que vayan a éxito contigo, que si van contigo con el proyecto los integras. Eh, es muy importante porque uno no puede dominar todas las áreas. Entonces tú puedes ser muy bueno en la tecnología, pero a lo mejor de marketing o lo que se llama el go-to-market, el product market fit, es decir, lo que el mercado quiere. Si yo tengo esta taza y yo la quiero roja y pienso que el mercado la quiere roja, a lo mejor estoy totalmente equivocado. Entonces es bueno asesorarte, que por eso teóricamente están muchas incubadoras, aunque las incubadoras la mayoría no tienen para mí gente como muy especializada en todas las áreas, porque es difícil. Pero sí acompañarte de un equipo que te ayude en los pasos iniciales y tratar de buscar y asesorarte. Hay muchos senior por ahí que le gustaría ayudar en proyectos o otra gente que tratar de y muchas veces además las penas son menos penas compartidas. Quiere decir que muchas veces pues Totalmente. al principio es duro, que te rechazan, te vuelven a rechazar, vuelves a presentar el pitch, te vuelven a rechazar, ahora de repente se te va el ingeniero, en fin, miles de cosas, ¿no? Pero creo que es importante montar equipo, tratar de montar equipo porque dos piensan o tres piensan más que uno y si encima el equipo tiene áreas de conocimiento distintas, pues mucho mejor. Pero por supuesto que sí, además es una cosa muy, muy interesante y muy bonita, muy, muy dura también, ¿eh? Muy dura. Totalmente. Pues Salvador, muchísimas gracias por este episodio. Muy bien, a ti. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Saludos.